Este es el pasaje de Drake, a menudo considerado el tramo de agua más mortífero de la Tierra. En sus peores momentos, sus olas pueden alcanzar hasta 18 metros de altura. Pero eso es solo el principio. Las tormentas pueden durar días, con olas que llegan desde todas las direcciones. Existen innumerables videos que detallan las condiciones extremas de este lugar y los miles de marineros que han perdido la vida al intentar cruzarlo. Uno podría asumir que hay incontables historias de los barcos que se perdieron aquí, pero los detalles no son tan accesibles como cabría esperar. Bienvenido a Ecos del Pasado, en un viaje a través de una de las rutas marítimas más desafiantes y misteriosas del mundo, donde exploraremos por qué este pasaje es tan notorio, los pocos incidentes notables que han ocurrido, el papel que jugó la Antártida en estas historias y la enigmática razón por la cual, a pesar de miles de vidas perdidas, los relatos detallados son tan difíciles de encontrar. Como siempre, se recomienda discreción. La noche del 29 de noviembre de 2022, un crucero conocido como el Viking Polaris se encontraba a mitad de un traicionero cruce que todo viaje antártico debe realizar, el pasaje de Drake. El barco se dirigía hacia el norte, con destino a Ushuaia, Argentina, después de regresar de la Antártida, y el motivo no había sido el ideal. Un día antes, durante una excursión en botes Zodiac inflables, un pasajero resultó herido y otro cayó al agua. El incidente fue lo suficientemente grave como para interrumpir las operaciones de la tripulación y organizar una evacuación médica. Para cuando el barco entró en aguas abiertas cerca del Cabo de Hornos, en Chile, todos a bordo sabían que el viaje hacia el sur no había salido según lo planeado, pero no tenían idea de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Mientras el Polaris continuaba su camino, sin previo aviso, una ola gigantesca golpeó el costado del barco. Dentro de varias cabinas, las ventanas se hicieron añicos hacia el interior y los cristales volaron por las habitaciones. El barco también se sacudió violentamente, convirtiendo los objetos sueltos en proyectiles antes de estabilizarse finalmente. En una de las habitaciones dañadas, una mujer estadounidense de 62 años fue golpeada por los escombros con tanta fuerza que falleció a causa de sus heridas. Además, otros 4 pasajeros resultaron heridos, pero sobrevivieron. Los miembros de la tripulación se apresuraron a asegurar las áreas dañadas y a atender a los heridos mientras el barco continuaba hacia Argentina. Al día siguiente, el Polaris llegó a Ushuaia. Desde el exterior, el barco parecía deteriorado en algunas zonas, pero el daño interno era mucho peor. La ola que golpeó el barco ha sido descrita desde entonces como una infame ola gigante, un fenómeno oceánico que aún se comprende mal. Las olas gigantes, como probablemente sabrá, no se comportan como las olas regulares o las mareas ordinarias. Parecen surgir repentinamente y a menudo se elevan muy por encima de las olas circundantes, a veces por decenas de metros. Curiosamente, tampoco siguen la dirección predominante del viento o del oleaje, y las personas que las encuentran tienden a describirlas como muros de agua empinados, rápidos y violentos. Durante mucho tiempo, las historias de olas gigantes fueron desestimadas como exageraciones. Solo en las últimas décadas, los instrumentos han confirmado que estas olas existen y que pueden golpear con la fuerza suficiente para dañar grandes barcos. Incluso ahora, son difíciles de predecir y casi imposibles de evitar si uno se encuentra en su camino. Lo que hizo que el incidente del Viking Polaris fuera tan inquietante fue el contexto. Esto sucedió a bordo de una moderna embarcación polar, diseñada específicamente para entornos hostiles y que operaba con pronósticos avanzados y tripulaciones experimentadas. Sin embargo, una sola ola fue suficiente para romper ventanas reforzadas y matar a un pasajero en su cabina. Ella quizás no lo sabía, pero esto la convirtió en una víctima más de la larga lista que el pasaje de Drake ya ha cobrado. El pasaje de Drake es el tramo de océano que separa a América del Sur de la Antártida, y es una región por la que debe pasar
toda embarcación que viaje por mar hacia la Antártida. No hay rutas alternativas para rodearlo, y una vez que se abandona el refugio de cualquiera de los continentes, no hay vuelta atrás. El pasaje de Drake tiene una reputación que precede a la navegación moderna por siglos, y los marineros lo han considerado durante mucho tiempo como uno de los cruces más difíciles y estresantes del mundo. El pasaje se ha ganado esta reputación porque está completamente expuesto al viento, las corrientes y el oleaje durante cientos de kilómetros. Las tormentas y el hielo pueden formarse rápidamente, al igual que las olas gigantes extremadamente peligrosas. También es uno de los cuerpos de agua más enérgicos del planeta, y la razón de ello se remonta a millones de años. Mucho antes de que cualquier barco se aventurara tan al sur, la Antártida y América del Sur estuvieron una vez conectadas. A medida que las dos masas de tierra se separaron lentamente como resultado de la tectónica de placas, se abrió un canal de aguas profundas entre ellas. Esto creó una poderosa corriente oceánica que rodea el globo, conocida hoy como la Corriente Circumpolar Antártica, y esta corriente fluye directamente a través del pasaje de Drake. Sin embargo, lo que la hace diferente de cualquier otra corriente en la Tierra es que nada la bloquea. Literalmente, no hay tierra en su camino. Se mueve de oeste a este alrededor de la Antártida, ganando fuerza a medida que avanza, y cuando se estrecha a través del pasaje de Drake, se acelera. El volumen de agua involucrado también es difícil de comprender, y la cantidad que se mueve a través de esta área cada segundo supera fácilmente la del río Amazonas. El pasaje en sí también es enorme, extendiéndose aproximadamente 966 kilómetros de ancho y descendiendo a profundidades que promedian alrededor de 3.350 metros. Esa profundidad también es importante porque permite que se formen olas enormes y que viajen largas distancias sin perder energía. Luego, se suman los vientos del oeste predominantes, que soplan fuerte y constantemente allí, y se obtiene un sistema que está constantemente y violentamente agitado. El clima solo empeora las cosas, ya que las masas de aire cálido del Pacífico se encuentran con el aire más frío del sur, lo que ayuda a formar ciclones que causan estragos en la región. Las tormentas pueden crecer rápidamente y moverse velozmente, a veces atrapando a los barcos en condiciones que se deterioran mucho más rápido de lo que sugeriría el pronóstico, y el hielo marino añade otra capa de imprevisibilidad al pasaje de Drake. Durante el verano en el hemisferio sur, el pasaje suele estar libre de hielo, que es cuando la mayoría de los barcos intentan realizar el cruce. Sin embargo, a medida que se acerca el invierno, el hielo se extiende hacia el norte desde la Antártida, haciendo que la región sea casi intransitable. Dicho esto, incluso en las mejores épocas del año, el pasaje de Drake nunca es un cruce fácil de realizar. Dadas todas estas circunstancias, podría parecer lógico evitar el pasaje por completo. Históricamente, los marineros tenían otras opciones alrededor de América del Sur, como el Estrecho de Magallanes o el Canal Beagle. Pero si bien estas rutas ofrecían cierto refugio de los mares abiertos, venían con sus propios problemas. Estos pasajes son estrechos, el viento cambia con frecuencia, las corrientes de marea son fuertes y hay poco margen de error. Al menos con el pasaje de Drake, los capitanes tenían el lujo de cientos de kilómetros de océano abierto, donde un barco podía maniobrar. Y este compromiso moldeó siglos de toma de decisiones. Además, si uno se dirigía directamente al sur hacia la Antártida, el pasaje de Drake era simplemente la ruta práctica a tomar, y eso sigue siendo cierto hoy. Curiosamente, durante siglos, los cartógrafos europeos debatieron si existía agua abierta al sur de las Américas. Muchos creían que los mares del sur estaban bloqueados por tierra, o que cualquier ruta a través de ellos sería imposible de navegar. Eso cambió con el hombre que da nombre al pasaje, Sir Francis Drake. Pero él nunca se propuso encontrar un nuevo corredor oceánico. En 1578, mientras navegaba por el Estrecho de Magallanes durante su circunnavegación del globo, uno de sus barcos fue arrastrado muy al sur por violentas tormentas. Lo que Francis y su tripulación descubrieron de este percance fue que había agua abierta justo debajo de la punta de América del Sur, y esto, además,
insinuaba una conexión directa entre los océanos Atlántico y Pacífico. Francis mismo nunca navegó la ruta que ahora lleva su nombre, pero el descubrimiento abrió la posibilidad del primer cruce del pasaje décadas más tarde. En 1616, una expedición flamenca pasó con éxito por las aguas al sur del Cabo de Hornos, demostrando de una vez por todas que existía un pasaje abierto. Luego, a medida que el tráfico marítimo global aumentó a fines del siglo XVIII y principios del XIX, más barcos comenzaron a aventurarse en las aguas del sur. Antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914, el pasaje de Drake jugó un papel clave en el transporte marítimo mundial. Y para las embarcaciones que se movían entre el Atlántico y el Pacífico, era una de las pocas opciones viables. Las flotas balleneras también comenzaron a trabajar más al sur en el siglo XIX, añadiendo aún más tráfico a este tramo de océano. Y con ese tráfico llegaron las pérdidas. Con el tiempo, y con suficiente actividad marítima en la región, el pasaje de Drake acumuló naufragios a un ritmo acelerado. Una de sus tragedias más famosas ocurrió a bordo de un barco llamado San Telmo. Botado a fines de la década de 1780, era un barco español de tamaño completo, armado con 74 cañones y construido para la guerra. Para 1819, España luchaba por mantener sus colonias en América del Sur, y el San Telmo se convirtió en parte de ese esfuerzo. En julio de ese año, el barco partió de Buenos Aires con órdenes de ayudar a reforzar las fuerzas españolas en Perú, donde los movimientos independentistas estaban ganando terreno. El San Telmo se encontraba en aguas profundas a principios de septiembre, navegando por el pasaje de Drake. Esta fue sin duda la parte más peligrosa del viaje, y en algún lugar de ese pasaje, el San Telmo se encontró con un clima severo. Se desconoce exactamente qué sucedió, ya que no hubo supervivientes ni testigos presenciales del evento, pero el barco fue visto por última vez el 2 de septiembre cerca del borde oriental de las Islas Shetland del Sur, justo frente a la costa de la Antártida. Después de eso, simplemente desapareció. En ese momento, se asumió que el San Telmo probablemente había sido abrumado por una poderosa tormenta, posiblemente un ciclón, y se hundió con las 644 personas a bordo. En aguas tan frías, la supervivencia habría sido cuestión de minutos. Durante un tiempo, esta fue la historia aceptada, pero luego comenzaron a aparecer pruebas en la costa. Aproximadamente un año después de la desaparición del barco, los cazadores de focas que trabajaban cerca de la isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur, informaron haber encontrado restos de naufragios. Vigas y otros escombros que claramente provenían de un gran barco de madera comenzaron a aparecer en la playa. Esto era importante porque la isla Livingston se encuentra cerca de la Antártida, muy al sur de donde se esperaba que la mayoría de los veleros derivaran después de un naufragio, lo que planteaba la posibilidad de que al menos una parte del San Telmo hubiera llegado a la región antártica. Durante más de un siglo, el destino del barco siguió siendo incierto, pero en 1960, una expedición argentina encontró más restos de un naufragio a lo largo de la costa de la isla Livingston. La estructura y los materiales coincidían con lo que se esperaría de un buque de guerra de principios del siglo XIX. Y si bien el debate aún existe hasta el día de hoy, muchos historiadores y expertos marítimos creen que estos restos pertenecieron al San Telmo. Si esto es correcto, la implicación es que algunos de los que estaban a bordo pudieron haber sobrevivido el tiempo suficiente para llegar a tierra. Esto los habría convertido en los primeros humanos en pisar la Antártida, solo para morir allí, fríos y aislados. Sin embargo, no hay diarios ni evidencia de un campamento en el continente, por lo que realmente sucedió sigue siendo especulación. Otra parte importante de la historia del pasaje de Drake es la Antártida. Para cuando los restos del San Telmo comenzaron a aparecer, la Antártida ya se estaba convirtiendo en un destino misterioso y peligroso. El continente austral prometía impulsar el descubrimiento científico y la oportunidad de llevar los límites humanos más allá que nunca. Sin embargo,
llegar allí significaba cruzar el pasaje de Drake cada vez. A principios del siglo XX, este seguía siendo un territorio inexplorado en un sentido muy literal. Grandes extensiones de la península antártica no habían sido cartografiadas, e incluso las preguntas básicas sobre ella seguían sin respuesta. Esto significaba que las expediciones que se dirigían al sur navegaban hacia un entorno donde el rescate era casi imposible, y la comunicación con el mundo exterior era inexistente. Uno de los barcos que pondría a prueba esos límites fue un navío de construcción noruega llamado acertadamente Antarctic. Botado en 1871, el buque comenzó como un ballenero y finalmente se transformó en un barco de expedición, uniéndose a la expedición sueca a la Antártida en 1901. El hombre que dirigía la expedición era Otto Nordenskjöld, un geólogo sueco. Y, una vez más, en ese momento, incluso exploradores experimentados como Otto no comprendían completamente lo que les esperaba, pero planeó trabajar metódicamente. Desembarcaría un pequeño grupo para pasar el invierno y realizar estudios mientras el barco, bajo el mando del capitán Carl Anton Larsen, los apoyaba por mar. El plan era ambicioso, pero no necesariamente imprudente. La tripulación era más que capaz, con un barco que había demostrado su valía en aguas del sur. Y Carl no era ajeno a la navegación a través de densos campos de hielo. Pero incluso con toda la preparación, el éxito de toda la empresa dependía del momento y las condiciones que nadie podía controlar realmente. Una vez que el barco atravesara el pasaje de Drake y se dirigiera al sur, no habría un camino fácil de regreso si las cosas salían mal. Según lo planeado, Otto y un pequeño grupo de tripulantes desembarcaron en la isla Snow Hill a principios de 1902. Allí construyeron una cabaña sencilla y se prepararon para invernar mientras realizaban trabajos científicos. El barco los dejaría allí, continuaría su trabajo en otro lugar y regresaría la temporada siguiente para recogerlos. Una vez que el barco zarpó, los 6 hombres de la isla Snow Hill quedaron completamente aislados, y el invierno que siguió fue duro, incluso para los estándares antárticos. Aparentemente, las tormentas azotaron la zona, destruyendo parte de la cabaña y llevándose uno de los pequeños botes del grupo. Varios de sus perros también se perdieron en una ventisca. Pero aún así, los hombres lograron mantenerse productivos. Estaban bien abastecidos, y cuando pasó lo peor del invierno, Otto y sus compañeros emprendieron un largo viaje en trineo que cubriría cientos de kilómetros mientras cartografiaban la costa. Después, regresaron a Snow Hill, agotados pero exitosos, y justo a tiempo para la fecha en que esperaban que reapareciera el barco, pero nunca lo hizo. Sin que el grupo de tierra lo supiera, el barco había estado librando su propia batalla en el pasaje de Drake. Durante el verano de 1902 a 1903, el barco intentó llegar a Snow Hill, pero encontró su camino bloqueado por una densa capa de hielo frente a la costa noreste de la península. Sin una forma inmediata de pasar, se tomó una decisión arriesgada. Carl dejó a 3 hombres en Hope Bay, cerca de la entrada del Canal Antártico, con instrucciones de intentar un viaje por tierra para traer de vuelta al grupo de Otto. Sin embargo, poco después de partir, el hielo que pretendían cruzar se rompió y se fue a la deriva mar adentro, dejando agua abierta en su lugar. Sin un bote e incapaces de continuar, regresaron hacia Hope Bay, solo para descubrir que el barco tampoco estaba donde esperaban que estuviera. Mientras el grupo de 3 luchaba en tierra, Carl continuó buscando otra ruta por mar. Al hacerlo, sin embargo, el barco quedó atrapado en el hielo. Al principio, había esperanza de que pudiera liberarse, pero eso no duró mucho. En pocas semanas, la presión del hielo sobre el barco se volvió insoportable. 6 semanas después de quedar congelados, la tripulación se vio obligada a abandonar el barco por completo. No mucho después, el Antarctic fue aplastado y se hundió aproximadamente a 45 kilómetros de la costa. Durante las siguientes 2 semanas, la tripulación transportó suministros a través de inestables témpanos de hielo que se movían bajo sus pies. Las corrientes amenazaban con arrastrar los témpanos a mar abierto en cualquier momento,
Pero finalmente, después de un último día desesperado remando sus botes salvavidas a través de mares helados, llegaron a la isla Paulet a fines de 1903. Este momento no podría haber sido más afortunado. Una violenta tormenta azotó la isla al día siguiente. Y si los hombres hubieran estado todavía varados en el hielo, es probable que ninguno de ellos hubiera sobrevivido. En este punto, la expedición se había fracturado en 3 grupos aislados. Otto y otros 5 permanecieron en la isla Snow Hill, viviendo en su cabaña mientras veían disminuir sus suministros. El grupo de 3 en Hope Bay construyó refugios rudimentarios con rocas, trozos de madera y lonas. Incluso aislaron el suelo de sus refugios con pieles de pingüino. Finalmente, en la isla Paulet, Carl y 13 miembros de la tripulación construyeron un tosco refugio de piedra propio, techándolo con lona y pieles de foca. Para los 3 grupos se comieron pingüinos y focas por su carne, y su grasa se quemó para obtener calor y luz. A medida que pasaban los meses, no había forma de saber si alguien vendría a ayudarlos. Antes de partir de América del Sur, Carl había dejado instrucciones a la Armada Argentina de que si el barco no regresaba en una fecha determinada, se organizaría una búsqueda. La temporada siguiente, las condiciones del hielo fueron mucho más ligeras que el año anterior, lo que permitió que un barco llamado Uruguay avanzara hacia el sur. El 12 de octubre de 1903, Otto estaba en su trineo cuando divisó algo en la distancia. Al principio, confundió lo que veía con pingüinos, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que eran el grupo de 3 de Hope Bay. Al encontrarse, Otto tardó un momento en darse cuenta de quiénes eran. Los hombres estaban aparentemente tan sucios por meses de quemar grasa de pingüino que apenas los reconoció. Ese mismo día, el Uruguay llegó a la isla Snow Hill. Mientras sus oficiales le preguntaban a Otto si había visto al resto de la tripulación del Antarctic, el propio Carl apareció de repente en la cabaña con los demás de su grupo, acabando de llegar de la isla Paulet. Después de casi 2 años de aislamiento, todos los miembros supervivientes de la expedición se reunieron de forma repentina e inesperada. En total, solo un hombre murió durante la Odisea, sucumbiendo a una insuficiencia cardíaca con el grupo de la isla Paulet. Todos los demás miembros lograron salir con vida. En noviembre de 1903 regresaron a Buenos Aires con una entusiasta bienvenida, y el naufragio del Antarctic marcó el primer caso documentado de un barco destruido por la presión del hielo en aguas antárticas. Cuando se trata de naufragios en el pasaje de Drake en la historia, ninguno se cierne tan grande como el del Endurance, que es quizás la expedición más famosa de la historia. Aproximadamente una década después de que Otto y su tripulación fueran salvados, el explorador irlandés Ernest Shackleton lanzó la expedición imperial transantártica en 1914, con el objetivo de ser el primero en completar un cruce terrestre de la Antártida. A bordo de un barco llamado Endurance, Ernest partió de Londres con una tripulación de 28 personas, y después de semanas en el mar, el barco llegó a la isla Georgia del Sur el 5 de noviembre. En ese momento, la isla era un centro de la industria ballenera antártica, y Ernest utilizó la parada para recopilar información y suministros. También recibió repetidas advertencias. Los balleneros le dijeron que el hielo marino en el mar de Weddell era inusualmente denso ese año, y que las condiciones más al sur probablemente serían brutales. Ernest escuchó, pero luego decidió ignorar las advertencias y siguió adelante de todos modos. Días después de dejar Georgia del Sur, el Endurance encontró su primera capa de hielo en el pasaje de Drake y el progreso se ralentizó hasta el extremo. A principios de enero de 1915, el barco se abría paso a través de campos de hielo cada vez más densos. Pero después de 7 semanas de esto, el Endurance ya no pudo continuar. El barco quedó completamente atrapado y congelado en el hielo a aproximadamente un día de distancia del punto de desembarco previsto de la expedición en la costa antártica. Bloqueado en su lugar, el barco se fue a la deriva con la banquisa, moviéndose primero hacia el sur y luego lentamente de regreso hacia el norte a medida que el hielo se desplazaba.
Y esto continuó durante meses. Varios meses después se acercó el invierno. La luz del día se desvaneció y las temperaturas bajaron. Ernest hizo todo lo posible para mantener alta la moral de la tripulación, manteniéndolos ocupados, pero la presión sobre el barco siguió aumentando. Muchos meses después, a fines de octubre, el casco ya no era seguro. El hielo presionaba por todos lados, deformando las vigas y abriendo el casco. Finalmente, Ernest dio la orden de abandonar el barco, y los 28 tripulantes se dirigieron a la relativa seguridad del hielo. Se estableció un campamento en un témpano cercano, y los hombres salvaron lo que pudieron mientras veían cómo el Endurance era aplastado lentamente. El 21 de noviembre, el casco finalmente cedió y se deslizó bajo el hielo, desapareciendo en el mar de Weddell. Sin barco y sin tierra a la vista, los hombres acamparon en témpanos de hielo a la deriva. Mientras tanto, también arrastraron sus botes salvavidas y suministros, mientras la banquisa los llevaba lentamente más al norte. Una vez más, esto continuó durante meses, y cuando la comida comenzó a escasear, ni siquiera los perros de trineo se salvaron. No sería hasta abril de 1916 que el hielo finalmente comenzó a romperse de nuevo. Sin opciones, Ernest ordenó a los hombres subir a los botes salvavidas, y después de 5 extenuantes días en el mar, finalmente llegaron a la isla Elefante y pisaron tierra firme por primera vez en casi 500 días. Sin embargo, su alivio duró poco. La isla Elefante es básicamente tan remota como cualquier otro lugar de la Tierra, sin ofrecer esperanza de rescate. Así que, dándose cuenta de esto, Ernest eligió a 5 hombres y tomó uno de los botes, emprendiendo un viaje de 1.287 kilómetros hasta las islas Georgia del Sur. Si bien esta podría haber sido la elección correcta y quizás su única esperanza de supervivencia, cada momento del viaje fue una pesadilla absoluta. El bote estuvo constantemente amenazado por tormentas, todos estaban mareados y en un momento una ola gigante casi puso fin al viaje por completo. 17 días después de dejar la isla Elefante, desembarcaron en Georgia del Sur. Sin embargo, aterrizaron en un lado deshabitado de la isla, y su bote estaba demasiado dañado para continuar. Ernest luego eligió a 2 de los hombres para que se unieran a él en una caminata a pie por Georgia del Sur. En el camino, escalaron montañas y navegaron por un terreno que nadie había cartografiado antes. Finalmente, después de 30 horas de viaje continuo, llegaron a la estación ballenera en Stromness y los esfuerzos de rescate comenzaron desde allí para salvar al resto de la tripulación. Se necesitarían 4 intentos en total a lo largo de meses para llegar a la isla Elefante. El hielo bloqueó los 3 primeros intentos, y cuando Ernest finalmente logró abrirse paso el 30 de agosto de 1916, los hombres que había dejado atrás estaban al borde de la inanición. Contra todo pronóstico, cada uno de ellos fue devuelto a salvo con vida. Más de un siglo después, los restos del Endurance fueron finalmente localizados a casi 3.000 metros bajo la superficie del mar de Weddell. Quizás haya llegado a este punto del video y se pregunte por qué dedicamos tanto tiempo a discutir eventos que, si bien técnicamente comenzaron en el pasaje de Drake, no profundizan realmente en el corazón de la vía fluvial misma. Y la verdad es que, en cuanto a relatos detallados se refiere, esto es todo lo que hay. Se cree que el pasaje de Drake ha cobrado cientos de barcos y más de 10.000 marineros. Pero la realidad es que casi todos esos barcos se hundieron sin un solo superviviente. Además, muchas de las pérdidas tuvieron lugar hace siglos en un área que hoy en día ya está escasamente poblada. Hace cientos de años, solo eran hombres, en barcos de madera y enormes olas, sin esperanza de rescate ni siquiera de que alguien recordara sus nombres. Las historias que sí tenemos son aquellas en las que alguien estaba vivo al final para explicar lo sucedido. Al final, incluso hoy, el pasaje de Drake es considerado uno de los mares más desafiantes de la Tierra. A pesar de los informes meteorológicos avanzados y los buques modernos, los cruces se retrasan o cancelan rutinariamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las aguas del pasaje de Drake. Esperamos que esta inmersión en su historia y sus misterios haya sido tan fascinante para usted como lo fue para nosotros.